Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre Pedro Salinas, uno de los poetas más influyentes e importantes de España en el siglo XX. Prepárense porque su historia está llena de amor, palabras y poesía que viene desde el alma. ¿Quién era Pedro Salinas? Pedro Salinas era un poeta español que nació en una familia de clase media en España en 1890. Fue apasionado por el idioma y la literatura. Por eso estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid. Luego, Pedro Salinas quiso ampliar sus conocimientos y profundizarlos, por eso estudió en la Universidad de la Sorbona en París. Aquí le gustó la literatura francesa y además conoció el modernismo europeo. Además, Pedro Salinas fue profesor universitario tanto internacionalmente como en España. En España enseñó en la Universidad de Sevilla y además enseñó en la Universidad de Cambridge. En Estados Unidos enseñó en la Universidad Johns Hopkins y además enseñó en la Universidad de Puerto Rico. Pedro Salinas, además de poeta, era traductor y ensayista. Tradujo varias obras del francés al español y escribió ensayos e investigaciones sobre autores clásicos como Rubén Darío y Marcel Proust. Además, Pedro Salinas era uno de los poetas más destacados de la generación del 27, una generación que hizo que la literatura española se modernizara juntando lo clásico con lo moderno. Durante la Guerra Civil Española, que duró de 1936 a 1939, ayudó a la República y se exilió primero en Francia y luego en Estados Unidos. Por esta misma razón, jamás regresó a vivir a España. Un dato muy interesante de Pedro Salinas es que casi todos los actos de poesía que él hizo, cartas, poemas y todo ese tema, fue inspirado en una mujer estadounidense llamada Katherine Whitehead. Con esta mujer él tuvo un encuentro amoroso y emocional que lo marcó y debido a esto su inspiración en sus cartas y su poesía. Pedro Salinas, figura esencial de la generación del 27, es mucho más que el gran poeta del amor. Su obra representa una de las cimas de la poesía en lengua española del siglo XX, gracias a su constante búsqueda de lo absoluto y su capacidad para fusionar el intelecto y la emoción. Entre sus principales aportes, distancia la renovación del lenguaje específico. Salinas trajo a la poesía española la influencia de la modernidad francesa y el verso libre, liberando la lírica de las rigidez formales del modernismo hispánico. Su contacto con el simbolismo y el unanimismo francés le permitió crear una poesía donde lo cotidiano se vuelve sublime y lo aparente es solo un velo tras el que se esconde la verdadera realidad. Este fue pionero en el uso de la poesía como forma de conocimiento, no solo como expresión de sentimientos. Para Salinas, la poesía es una aventura hacia lo absoluto, una búsqueda de sentido y autenticidad que trasciende la simple descripción de emociones. Además, Salinas no se limitó a la poesía, cultivó la narrativa, el teatro, el ensayo y la crítica literaria, mostrando una versatilidad poco común. Su labor como editor, traductor y profesor universitario contribuyó decisivamente a la difusión de la literatura contemporánea y a la formación de nuevas generaciones de escritores. El estilo de Salinas es reconocible por su depuración formal y su profundidad conceptual.
Rechazó la retórica vacía y los excesos verbales, apostando por una expresión desnuda, sincera y auténtica. Sus poemas, a menudo en verso libre, se caracterizan por la ausencia de rima, el uso de versos cortos y la preferencia por un lenguaje sencillo y coloquial. Uno de los sellos de su poesía es el conceptivismo interior, la condensación de ideas, el juego de paradojas y la exploración de la realidad más allá de las apariencias. Salinas logra, a través de imágenes aparentemente simples, una gran profundidad metafísica y emocional. La autenticidad, la belleza y el ingenio son los pilares de su poesía. En su célebre trilogía amorosa, La voz a ti de vida, Razón de amor y Largo lamento, el amor se convierte en una fuerza vital y transformadora, alejada del sufrimiento romántico tradicional. El amor, para Salinas, es conocimiento, es diálogo, es la posibilidad de descubrir lo esencial en el otro y en uno mismo. Hola, ahora vamos a revisar algunas citas de algunos de los poemas de Pedro Salinas. Van a ver que son muy interesantes. Excelentes. Vamos. El primer fragmento que vamos a leer es del poema La voz a ti de vida. Y dice así: serás amor, un largo adiós que no se acaba. Aquí Salinas se pregunta si el amor es algo que se va despidiendo. Es una forma muy bella de hablar de una separación, ¿no creen? En el texto Razón de amor podemos encontrar la siguiente cita: no me fío de la rosa de papel, tantas veces que la hice yo con mis manos. Salinas nos dice que no confía en las cosas falsas como una flor de papel. Él quiere amor real, no simplemente que sea decorativo. El tercer y último fragmento que vamos a analizar es del poema Todo más claro, que dice así: yo no quiero tu amor para un día, ni tu risa para un rato. Bastante romántico, Pedro Salinas. Aquí Pedro nos habla de que quiere un amor verdadero y duradero además. No quiere nada momentáneo. A lo mejor un para siempre puede llegar a ser un poco exagerado, pero quiere que no tenga fecha de caducidad y que la sinceridad sea la que mantenga ese sentimiento vivo. Reuniendo estos tres fragmentos y escuchando su explicación, podemos darnos cuenta de que Pedro Salinas no solo escribía sobre amor, sino que además lo analizaba y lo sentía, que es bastante importante. Pueden llegar a haber varios escritores que hablen de amor sin sentirlo en realidad, pero Pedro Salinas no era uno de ellos. Podemos darnos cuenta en sus textos cómo de verdad trata de plasmar el sentimiento más puro que le venga de acá en sus poemas más importantes como los que acabamos de ver. Para concluir, podemos decir que Pedro Salinas fue un poeta que vio el mundo con unos ojos nuevos, con unos ojos revolucionarios que querían cambiar el estilo de la poesía. Enseñó que la palabra y el amor tienen una belleza. Y darnos cuenta que la poesía puede llegar a ser tan simple como una carta o incluso un libro, pero a la vez puede ser tan fuerte como el sentimiento más profundo que evoque nuestro ser.